Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que estás viendo este video. Bienvenidos a otra edición más de Los Comebancos. Mi nombre es Charlie y les recuerdo que nuestro contenido lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcasts y Spotify, todo con nuestro nombre Los Comebancos. Y en el día de hoy continuamos nuestra serie de la autopsia y esta vez le toca a los Mets de Guaynabo. En este video estaremos hablando y haciendo de la autopsia a el equipo de los Mets de Guaynabo, quienes murieron en el transcurso de la temporada regular del 2026 del baloncesto superior nacional, ya que no clasificaron a la postemporada. Los Mets de Guaynabo quedaron con el tercer peor récord de la temporada del 2026 de la temporada regular, con marca de 14-20. Solamente dos equipos adicionales quedaron con peor marca que ellos, que fueron los Piratas de Quebradilla y los Indios de Mayagüez. Ya le hicimos la autopsia a los Piratas de Quebradilla, y si no has escuchado ese episodio lo puedes conseguir en YouTube. También está disponible en las plataformas audio como Apple Podcasts y Spotify. Recuerda estar suscrito a nuestro canal de YouTube. De igual manera, asegúrate de darle like a nuestra página de Instagram. Y vamos a arrancar rápidamente con los Mets de Guaynabo. La temporada del 2026 de los Mets de Guaynabo no arrancó como esperaban este año, y hay que mencionar, ¿verdad?, la comunicación entre el municipio de Guaynabo y la franquicia de los Mets no fue la mejor. Y aquí hay que responsabilizar al municipio, al señor alcalde. El señor alcalde estaba en busca de la remodelación del Coliseo Mario Quijote Morales y nunca le mencionó en el transcurso de sus gestiones municipales el hecho de que estaban haciendo esto, ¿verdad? Obviamente el municipio se estaba movilizando en busca de la aprobación de los fondos federales requeridos para hacer la remodelación correspondiente. Y yo pienso que el municipio pudo haberle dado una alerta al equipo. Mira, esto pudiera ser una posibilidad en el 2026 si me aprueban los fondos. Cuestión de que el equipo pudiera estar ya movilizándose con tiempo a buscar un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. La verdad que no fue así, y tan pronto el municipio recibió la confirmación de que los fondos federales habían sido aprobados para la remodelación del Coliseo, es ahí entonces que el municipio le hace el acercamiento, ¿verdad?, o la alerta a la franquicia. Entonces la franquicia tiene que empezar a movilizarse con bien poco tiempo de antelación en miras a la temporada del 2026, la cual comenzaba en marzo, y realmente todos estamos hablando de esto lo estaban haciendo al principio del año 2026. So, la temporada arrancó malísima para los Mets de Guaynabo como franquicia porque no tenían hogar. La verdad es que inmediatamente el municipio de Guaynabo les notifica que el Coliseo Mario Quijote Morales no iba a estar disponible. Pues la verdad es que, mano, ahí rápido fue un golpe significativo, no solamente a nivel de la logística, económico, y de igual manera, pues, el apoyo de la fanaticada. Nosotros tuvimos aquí a la licenciada Gaby Angie Berrío, ¿verdad?, en referente a lo que iba a ser la logística, y pues, buscaron diferentes alternativas, tomaron en consideración Trujillo Alto, la cual pues no se pudo pues movilizar a Trujillo Alto, que era la más lógica, ¿verdad?, a nivel de la cercanía entre Trujillo Alto y la Quijote Morales, pero Trujillo Alto no cumplía con los requerimientos del BSN, específicamente el tabloncillo había que moverlo, y pues para los Mets de Guaynabo no era costo efectivo porque ellos acababan de adquirir un tabloncillo nuevo en Guaynabo, y entonces pues tener que incurrir en otro tabloncillo pues no era costo efectivo, y pues no se pudo hacer ahí. Fajardo fue otra de los municipios que tomaron en consideración, pero la verdad es que Fajardo, a nivel de la logística baloncelística, tomando en cuenta de que ya vimos el proyecto de los Cariduros de Fajardo allá, pues, mano, ese proyecto no dio resultado. Imagínate un equipo que no se iba a llamar los Cariduros de Fajardo, sino se iban a llamar los Mets de Guaynabo jugando en Fajardo. No era lógico. También se intentaron canchas en Aguas Buenas, se verificó el Pedrín Zorrilla en San Juan, se tomó en consideración el Rubén Rodríguez en Bayamón, el Roberto Clemente en San Juan de igual manera, y al final del día el equipo determinó jugar en Gurabo. Yo puedo entender la parte de Gurabo, era una plaza que no había sido descubierta o se había tanteado en el baloncesto superior nacional, estabas invadiendo un territorio nuevo en teoría, ¿verdad? A pesar de que sabemos que Gurabo como área pues es una área criolla, ¿verdad? Los criollos de Caguas dominan ese espacio, y tomando en cuenta de que los criollos de Caguas no solamente tienen una franquicia existente, sino de igual manera tienen una muy buena franquicia a nivel del talento que tienen en estos momentos, pues era bien difícil competir contra ellos. Y añádele no solamente el hecho de que es un territorio criollo, sino de igual manera la logística
de tener que mover lo que es transitar, ¿verdad? De Guaynabo a Gurabo no era lo ideal. Y la verdad es que nosotros hicimos el proyecto, nos hicimos un par de veces, ¿verdad? El movilizarnos del área metropolitana a Gurabo. Y la verdad es que la logística no es la más fácil, no es la más fácil. La última vez que fui a la cancha, precisamente, le seguí los consejos a Gaby Angie, donde nos había recomendado, en vez de salir temprano para anticipar el tapón, pues vamos a salir más tarde, permite que el tapón se diluya y entonces vas a ver que el tráfico merma. Y la verdad es que esa recomendación funcionó grandemente. Va a ser interesante ver, ¿verdad?, cómo esta franquicia se moviliza para la próxima temporada, pero cuando hablamos de lo que fue la temporada del 2026 de los Mets de Guaynabo, esta es la mayor problemática, la cancha. O sea, la verdad es que los Mets de Guaynabo nunca tuvieron el factor de cancha local durante el transcurso de toda esta temporada. Nosotros fuimos a 3 partidos diferentes en esta cancha y la verdad es que cada uno de esos partidos, el equipo contrario tenía más gente que el equipo local, que eran los Mets de Guaynabo. O sea, especialmente ese primer día de inauguración, donde jugaron contra los Atléticos de San Germán, que no es cerca de San Germán a Gurabo, la cantidad de atléticos que habían ese día en la cancha inaugurando la temporada, ¿verdad?, para los Mets de Guaynabo allí como locales, fue ridículo el diferencial de la cantidad de atléticos que había en cambio de los metropolitanos. También al final de la temporada fuimos a un partido donde los Cangrejeros de Santurce también le metieron un montón de gente a la cancha. Era el factor de cancha local y ni siquiera pudieron practicar con regularidad en la cancha, especialmente al principio de la temporada. O sea que a nivel de la logística fue bien mala la experiencia. Hay que ver, ¿verdad?, si los Mets de Guaynabo están considerados repetir, ¿verdad?, la dosis de entrar en el 2027 en Gurabo. La verdad es que la cancha en Guaynabo no va a estar disponible para el 2027. Hay que ver si va a estar disponible para el 2028. Por ende, hay que establecer un plan claro de cuál va a ser el plan para los Mets de Guaynabo. Mira el 2027. Honestamente, si me preguntaras a mí, yo trataría de buscar la alternativa de conseguir la cancha de Trujillo Alto. Yo pienso que esa es la cancha más viable. Hay que ver si el municipio pudiese tantear o considerar meterle un tabloncillo nuevo, tal vez irnos 50-50, 50% el municipio y 50% la franquicia. Obviamente es un montón de dinero y no es mi dinero, así que no quiero ni hablar al respecto económico, ¿verdad? Porque mucha gente a veces da soluciones pensando que es fácil. Es fácil para ustedes decirlo con la boca, pero los actos económicos es otra cosa. Vamos a ver qué ocurre. Hablemos del baloncesto. A nivel de baloncesto, los Mets de Guaynabo vimos una productividad bien diferente de lo que fue la versión del 2025 al 2026. El 2025 los Mets de Guaynabo tampoco estuvieron en la postemporada y en gran parte pudiéramos señalar la defensa. Los Mets de Guaynabo ofensivamente y numéricamente dice que fueron una de las mejores ofensivas de toda la liga, incluso fueron el equipo que más puntos metió durante el transcurso de la temporada regular, pero aún así mismo como metieron puntos en el 2025, les metieron un montón de puntos de igual manera. Este año la ofensiva de los Mets de Guaynabo se vio completamente diferente y no fue lo mismo. O sea, voy a hablar de los números así rapidito por encima. Este equipo fue el 7º mejor equipo ofensivo de la temporada. En rebote fue el 7º mejor equipo a nivel de rebotes. De asistencia fueron el 5º mejor equipo en asistencia. En cortes de balón fueron el 6º mejor equipo en cortes de balón. En tapones fueron el 7º mejor equipo en tapones. En efectividad de tiros de campo fueron el equipo número 11. O sea, quedaron penúltimo a nivel de efectividad de campo. En efectividad de tiros de 3 puntos quedaron 6º en la liga. Fueron el último equipo, o sea, el equipo número 12 en la efectividad de tiros libres, y eso pues no debe sorprender a nadie, especialmente cuando tú tienes a Ismael Romero como una de sus piezas angulares. Ismael Romero, tremendo jugador, excelente, probablemente ahora mismo el mejor pívot de Nativo, si lo consideramos un pívot, a pesar de que este año no estuvo jugando en la 5 gran parte de la temporada, pero aún así, uno de los mejores hombres grandes de la liga, ¿verdad?, a nivel de Nativos y de la liga a nivel general, incluyendo refuerzos de igual manera, pero Ismael Romero, si tiene algo negativo en su juego, es la efectividad de tiros libres, y eso le afectó grandemente a los Mets de Guaynabo. Y él no fue nada más, ¿verdad? Fue un colectivo a nivel de la efectividad, y también quedaron últimos en puntos del banco. Yo creo que esta parte específica, lo que fueron la efectividad de la segunda unidad, fue horrible. Entrando a la temporada regular, cuando tú mirabas la plantilla y los movimientos que hicieron los Mets de Guaynabo,
tú pensarías que el banquillo se fortaleció. Y no fue así. La verdad es que el equipo, la segunda unidad quedó a deber. Porque cuando tú divides lo que fueron los regulares de los Mets de Guaynabo, los regulares jugaron relativamente bien. Pudiéramos incluso decir que los Mets de Guaynabo a nivel de unidad inicial, los primeros 5, los Mets de Guaynabo estaban entre la conversación entre los mejores 5 de toda la liga. O sea, cuando tú puedes compararlos con los Vaqueros de Bayamón, con los Criollos de Caguas, con los Atléticos de San Germán. O sea, ellos estaban ahí a nivel de producción. El problema es que estos equipos que acabo de mencionar, que sí tuvieron éxito en la temporada regular, era un equipo colectivo. O sea, no solamente los inicialistas, sino el equipo que venía del banco. En el caso de los Mets de Guaynabo no tenían una segunda unidad. Tenían nombres, pero los nombres realmente no se convirtieron en efectividad. O sea, estamos hablando de Brandon Boyd, estamos hablando de Kevin Maura, de Willy Rodríguez, estamos hablando de J.J. Romer, de Eric Ayala. O sea, cuando tú mencionas estos nombres o escuchas estos nombres, tú dices, esos son buenos jugadores que han sido productivos en el baloncesto superior nacional. La verdad es que el problema con estos jugadores y esta segunda unidad, yo pienso que fue que no tenían un jugador que pudiera liderar la marcha ofensiva. Estos jugadores son jugadores de pico y pala, pero necesitan ese jugador que los pudiera liderar. Y yo siempre pensaba en un jugador como Taekwondo Rolón, ¿verdad? Que estuvo militando con los Osos de Manatí en la temporada del 2026. Yo decía, si ellos pudieran conseguir ese tipo de jugador, Taekwondo Rolón, y rodearlo de Maura, de Willy Rodríguez, de J.J. Roma, de Eric Ayala, entre otros jugadores, ese equipo fuese mucho mejor de lo que fueron, ¿verdad? A nivel de la productividad del banco. Lamentablemente no tenían ese jugador que pudiera ser esa pieza angular de la segunda unidad y les pasó factura. O sea, estamos hablando de que cuando tú miras los equipos que lideraron la puntuación a nivel de puntos del banco, que fueron los Criollos de Caguas, los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón, estos equipos sobrepasaron los 1,000 puntos del banco. Los Mets de Guaynabo estuvieron en 547. O sea que son casi, no casi, son 500 puntos menos que los equipos que estuvieron en la cima de productividad de campo. O sea, no es casualidad cuando hablamos y escuchamos los Criollos de Caguas, Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón, son equipos que estuvieron en la cima del baloncesto superior nacional, estuvieron en la conversación como los mejores equipos de la temporada y no es casualidad, la productividad del banco fue significativa. Yo creo que cuando resumimos lo que fue la temporada y le hacemos la autopsia de lo que fue los Mets de Guaynabo y la razón por la cual están muertos en esta temporada, es eso. Yo creo que hay dos factores principales. El factor de la cancha no puede pasar por desapercibido. Nunca tuvieron un factor de cancha local y eso es bastante significativo, o sea, a nivel general. Yo creo que eso es número uno. Y número dos, la productividad del banco. La verdad es que la productividad del banco fue inexistente totalmente y eso son cosas que hay que atender. Yo creo que si mencionamos cosas que tienes que atender a nivel numérico, yo creo que la cancha es la número uno, la segunda la unidad es el número dos y número tres, hay que ver entonces qué vas a hacer con tu plantilla. ¿Vas a repetir la dosis del equipo Brandon Knight, Jason Page e Ismael Romero? Honestamente, yo creo que es bastante claro de que la contestación debe ser no, porque no funcionó. O sea, la química no funcionó. Así sea que vayas a cambiar la combinación de refuerzos o vas a cambiar nativos y entonces tratar de fortalecer el equipo. Honestamente, si tú me preguntaras a mí, y hay tiempo para analizar esto más adelante, pero haciendo el énfasis, ¿verdad?, de lo que es la autopsia de este equipo de los Mets de Guaynabo, de lo que fue el 2026, honestamente yo pienso que yo tantearía con los refuerzos. Yo pienso que Jason Page jugó muy bien, Ismael Romero jugó muy bien. Yo pienso que esas dos piezas son bastante buenas para tú tener en la plantilla y ser tu pieza angular de franquicia, pero entonces tienes que combinarlo con mejores refuerzos. En vez de buscar un Brandon Knight, que es un armador anotador, y Jason Page es un anotador, no cuajan y no cuajaron esta temporada. Pusieron buenos números, pero la verdad es que la química dentro de la cancha no fue la mejor. Pues búscate un point guard que sí pueda meter la bola, especialmente el tiro de 3 puntos, pero que pueda ser un iniciador de ofensiva, que pueda distribuir la ofensiva. Ya mencioné un nombre por un ejemplo. Tiene que ser este jugador, pero un ejemplo. David Stockton. David Stockton, cuando vimos la combinación en algún momento de Jason Page y David Stockton, eso funcionó muy bien. Gary Brown, cuando vimos a Gary Brown en algún momento, ¿verdad? A nivel de lo que fue la plantilla del equipo, o sea, podemos analizar Gary Brown y Jason Page funcionaron, o sea, se ven bien a nivel de la plantilla como tal, porque son jugadores que a pesar de que pueden anotar la pelota,
la distribuyen. Y menciono a Gary Brown, ¿verdad? Porque Gary Brown en algún momento jugó con los Mets de Guaynabo, incluso esa temporada lideró la liga en asistencia, Gary Brown. Así que yo pienso que ese tipo de jugador que pueda meter la pelota, eso es bien importante porque necesitan ofensiva, pero de igual manera que pueda ser un distribuidor, que pueda convertir que las primeras opciones ofensivas pueda ser Jason Page, Ismael Romero y entonces ese tercer refuerzo. Entonces buscar un refuerzo en la 3 donde que pueda jugar, ¿verdad? Que pueda también meter la bola, tal vez un jugador 3&D, un jugador que pueda jugar defensa elite, que pueda jugar esa defensa, coger jugadores del perímetro y defenderlos como lo es, ¿verdad? Mencionando jugadores del 2026 como lo es Luis King, como lo es Yacel Pérez, ese tipo de jugador que él pueda defender esos jugadores y entonces meter el triple preferiblemente y un centro. Yo pienso que un jugador que pueda jugar en conjunto con Ismael Romero, que pueda ser defensivo, porque Ismael Romero tiene fortalezas como jugador, pero defensa no es una de ellas. Si tú puedas combinar a Ismael Romero con un jugador que pueda ser defensivo, no necesariamente tiene que meter pelota, que pueda promediar tal vez 10 puntitos y 10 rebotes, eso sería excepcional. La verdad es que cuando tú miras los números a nivel global de este equipo, a nivel de lo que fueron las estadísticas, Brandon Knight lideró la ofensiva en puntos por juego con 18 puntos por juego. Devin Williams fue el jugador que lideró el rebote y fueron solamente 9 rebotes por juego. O sea, tú tienes que mejorar esa parte porque Ismael Romero estuvo en los 8 rebotes por juego. Y entonces en asistencia, Brandon Knight fue el que lideró en asistencia con 6.3 asistencias por juego, lo cual no está mal, no es un mal número. Pero yo pienso que Brandon Knight realmente no es un jugador que está pensando en iniciar la ofensiva, sino él está buscando la funda, él está buscando meter pelota. O sea, no es casualidad, te lideró en puntos y en asistencia. Yo creo que para que este equipo tenga mejor éxito a nivel del balance, yo pienso que debe ser Jason Page o Ismael Romero quienes lideran el equipo en ofensiva a nivel de puntos por juego. Y entonces ese refuerzo debe ser tercero en puntuación, pero que sea el claro líder en asistencia y en rebote, pues otro refuerzo de igual manera. Así que yo pienso que eso debe ser la meta de los Mets de Guaynabo en mira lo que va a ser la temporada del 2027. Lamentablemente para ellos la temporada del 2026 finalizó, así que estaremos al pendiente de eso. Cualquier noticia que esté saliendo de este equipo o de cualquier otro, vamos a estar reaccionando. O sea, los Comebancos nosotros no apagamos nuestros segmentos de la cobertura del baloncesto superior nacional. Nosotros estamos cubriendo y sacando contenido todo el año, así que por eso tienes que conseguirnos y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast y Spotify, todo con nuestro nombre, Los Comebancos. Mi nombre es Charlie. Déjenme saber qué ustedes piensan al respecto de mis comentarios en el área de comentarios, así sea en Facebook, Instagram o YouTube. Los leo y nada, mi gente. Hasta la próxima.